ese es para el metano. Claro, como es de referencia acá cambió. Sí, bueno, en este caso es el metano, claro, fíjense que el alfa M en este caso cambió. Sí, siempre es un triángulo, lo que cambia es la pendiente de la recta de Grebe. Fíjense que para el propano, ¿cuánto era que daba? 0,14, ¿no? 0,7. Claro, y en este caso da menos de 0,12 el alfa M. Claro. El diagrama no puede dar la cantidad de... ¿Cómo? El diagrama no puede obtener la cantidad de hidrógeno. No, la cantidad de hidrógeno después se obtiene de la fórmula que vimos anteriormente. Acá está. Una vez obtenido, ubicado el punto de operación, o sea, como viene operando la combustión, se puede calcular la concentración de hidrógeno a través de esta fórmula. Fíjense que acá intervienen los números de moles de carbono, los números de moles de átomos de carbono, de hidrógeno, de monóxido y la constante esta famosa. Con lo cual, digamos, una vez identificado el punto en el diagrama, ya tenemos todas las condiciones como para poder calcular la fracción molar de hidrógeno. Eso es el diagrama particular para el caso de la presencia de hidrógeno. Por eso se le llama el diagrama de Kiesel y no es el de Oswald. Si bien es parecido, el formato que toma las rectas de exceso de aire, que tienen como parámetro el exceso de aire, ya cambia. Por eso esa deformación de las rectas de exceso de aire. Bueno, hasta acá sería lo que vimos en cuanto al análisis de la combustión. Vimos el análisis de la combustión completa con exceso de aire, estequiométrica, y el caso más general, que es el caso de la combustión incompleta con exceso de aire. Ahora ya vamos a entrar en otro tema, en el último tema de la tarde, que tiene que ver con el calor de reacción y la temperatura de llama. O sea, vamos a ver cómo se puede calcular una temperatura de llama a partir de determinados parámetros definidos para el combustible, como es el calor de formación de las sustancias. Eso lo vieron hoy a la mañana, ¿no? El tema del calor de formación. Entonces, las reacciones, como siempre, son de un solo paso, como decíamos en la clase pasada. Y vamos a ver los casos de combustión incompleta, combustión con exceso de aire y con efecto de aire. Ahora van a ver cómo, lo interesante de esto es ver cómo disminuye la temperatura de combustión en la medida que aparece el monóxido de carbono. Entonces vamos a considerar el caso del metano sin exceso de aire, con un 5% de exceso de aire y finalmente con un 5% de exceso de aire y con un 5% de monóxido de carbono. Bueno, entonces planteamos las ecuaciones de siempre en función de las ecuaciones madre y tenemos para el caso del metano sin exceso de aire tenemos la ecuación estequiométrica correspondiente, que es la primera que se ve acá, donde intervienen como gases de la combustión dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Después tenemos el caso del 5% de exceso de aire, que se traduce en la aparición de esta cantidad de oxígeno en los gases de la combustión. Y finalmente el caso más general, que es un determinado exceso de aire y la aparición del monóxido de carbono. Claro, es un 5% de monóxido de carbono en los gases de la combustión. La última de las tres. Estequiométrica, 5% de exceso de aire, completa con exceso de aire, e incompleta con exceso de aire. Entonces lo que vamos a hacer
es calcular la cantidad de calor que son capaces de ceder en estas reacciones en la práctica. Siempre tenemos la combustión del metano, ¿ven? Siempre es para una molécula de metano. Entonces, para el cálculo del calor que genera la reacción de combustión, nos vamos a basar en los calores de formación, que esto es lo que vieron esta mañana, que son valores conocidos. O sea, esto está tabulado. O sea, cada compuesto tiene su calor de formación. En este caso, el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y monóxido. Entonces, si analizamos el primer caso, o sea, el caso de la reacción del metano para un cálculo estequiométrico, tenemos que la cantidad de calor generada por la reacción va a ser la diferencia entre los calores de formación de los reactantes, de los productos, menos los calores de formación de los reactantes. Entonces, conociendo los calores de formación y reemplazando, tenemos el calor de formación del dióxido de carbono con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque esto es una convención, es decir, si la reacción es exotérmica, o sea, cede calor, se le da el signo negativo. Menos el calor de formación del vapor de agua. Más el calor de formación del metano. Y esto nos da una determinada cantidad de calor que es capaz de ceder esta reacción de combustión, expresado en calorías por mol. O sea, cada mol de combustible tiene capacidad como para generar esta cantidad de calorías. 191.755. Esto para el caso de la reacción estequiométrica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a agregar una dificultad. HR sería el calor de reacción, o sea, el calor que es capaz de ceder la reacción del metano cuando se produce en forma estequiométrica. Entonces ahora vamos a suponer que tenemos un exceso de aire. Tengan en cuenta este valor, 191.755. Si tenemos un exceso de aire, el calor de formación del aire es cero, esto por convención. En consecuencia, el calor de reacción va a ser el mismo. Ahora bien, si tenemos exceso de aire y monóxido de carbono, el calor de reacción va a haber que agregarle el calor de reacción del monóxido de carbono. Fíjense que está acá. Este es un valor tabulado. Entonces, si tenemos en cuenta el calor de reacción del monóxido de carbono, la cantidad de calorías por mol que nos va a entregar esta reacción es un 16% inferior al caso de la estequiométrica. Es decir, que miren la cantidad de calor que estamos perdiendo por no tener una combustión eficiente.